Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y estamos en la entrevista número 62 de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Hoy tengo el gusto, la alegría y el honor de presentar a Tamara Padrón. Tamara, bienvenida a este espacio de Mujeres que Tejen la Historia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y qué bueno que hayamos podido concretar así esta charla. Sí, llevábamos un buen tiempo detrás de esta entrevista y era como que, bueno, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y por fin llegó el cuándo. Y me gusta Bueno, muchísimo ese cuándo porque eres pues, o en este momento te encuentras en San Martín de los Andes, en Argentina, al sur de la Patagonia. Sería interesante que nos cuentes si naciste ahí, si tu familia es de ahí, quién eres, si eres de ese territorio propiamente. bien. No, como mucha gente de la Patagonia, soy más migrada que otra cosa. Aquí en Patagonia soy profesora de letras, trabajo en un instituto de formación docente, también tengo una editorial con compañeras, Ediciones Las Guachas, y básicamente armamos junto con con mi compañero, somos trabajadores de cultura, básicamente. Vamos medio en contra de la idea de gestión cultural, porque gestión cultural, yo no sé si esto es gestión cultural, es tratar esto, lo que decíamos, de tender redes, ¿no? Y pensar que el derecho a la belleza, el derecho a la literatura, el derecho a la poesía son derechos también. Bueno, eso por un lado es como la actividad que hacemos acá. Yo soy peruana, estoy en San Martín hace 14 años, pero nací en Miraflores, en Lima, allá en principio de los 80, y casi toda la vida viví en Argentina, en Buenos Aires, en el 84, en mayo del 84 volvimos a Buenos Aires, y nada, mi familia es una mezcla de latinoamericana. Mi madre es uruguaya, de Montevideo, y mi papá era de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, así, Me encanta. migrantes. Me encanta, me encanta. Tamara, una consulta ahí en ese caminar tan bonito, ¿no? ¿Que tienes recuerdos de alguno de esos otros territorios? ¿De Lima o Sí, de sí, sí, Uruguay? sí. No, de Uruguay no, porque fui de grande. O sea, nosotras nacimos en el exilio. Acá había dictadura hasta el 83, por eso hasta diciembre del 83 hubo dictadura. Nosotras volvimos en mayo del 84, y con la democracia súper nuevita. De Perú sí, tengo recuerdos hilados de los 2 años más o menos. Hilados es algunos recuerdos, ¿no? Después viví 25 años en Buenos Aires, toda la vida. Entonces yo siempre digo que soy porteña en recuperación. Igual tenía como la certeza de que iba a vivir en Patagonia, ya había viajado y bueno, cuando se dieron las cosas y hubo un ordenamiento de papeles, me vine. Así que bueno, tengo mi identidad es como entre porteña y patagónica, pero también, porque es como que los primeros años, justo lo leía con un autor chileno que adoramos, es que es Alejandro Zambra, que esos primeros años son la infancia de la infancia, ¿no? Cuando todavía no hay lengua o los recuerdos por ahí son como, no sé si es más originales, pero no están mediados por la palabra, entonces son imágenes, sensaciones, y es muy interesante y sí, tengo recuerdos peruanos. A Uruguay he ido muchísimas veces, pero ya de más grande. Esto de las imágenes me parece, porque pensaba en eso, como los flash, cuando flashback, ¿no? Como Claro, los pequeños exactamente. flash, algún flash así como que tú digas, bueno, qué sé yo, la imagen de. Em, Sí, por ejemplo, tenía mucho flash de comida, porque bueno, es el olfato y la comida lo que, ¿no? Lo que arraiga mucho el recuerdo. Entonces, por ahí los flashes eran, no sé, conversaciones de adultos o situaciones en casas de adultos con comida que nunca más había vuelto a probar, ¿no? Y decir, esto se parece al olor que tengo en mi cabeza, pero aparte el olor en la cabeza de una se modifica y va creciendo, yo no sé. No sé exactamente si era fiel al olor que percibía ya hace tanto tiempo. Por ejemplo, el olor a la fruta, ¿no? El olor a la papaya, el olor al mango, que ahora recién en Argentina o en Patagonia, no, olvídalo porque acá la fruta no viene, somos poca fruta. Pero que no son frutas muy conocidas o no eran tanto en Buenos Aires, y era tipo el olor de una papaya cuando me reencontré, casi me muero de amor, o la chicha morada, que tiene un olor muy penetrante, muy típico, y acá lo encontré, por ejemplo, trabajando en barrios
de Buenos Aires, lo encontré alguna vez en la Villa 31 en Retiro o en Liniers, y digo, ahí están haciendo chicha morada. Entonces, bueno, esa es una. Y después, bueno, el Pacífico. Recuerdo de mar, del malecón, sí, como de una mezcla entre algunos lugares, algunas situaciones familiares, pero también esto de la comida y los olores. Los olores eh, son como la identidad como más fuerte y más concreta de los lugares. Es verdad, es como que eso además te conecta, te activa la memoria, ¿no? Básicamente, los Claro, olores. cuando volví a Perú, lo primero que me pedí, que no me encanta la chicha morada, no es una cosa que rico. Era como, ay, sí, esto es lo que tenía ganas, esto era lo que olía todos estos años adentro de mi cabeza. Impresionante. Bueno, me encanta también poder compartir estos relatos porque también conozco Perú, así que y estuve un buen tiempo, así que sí, la comida es espectacular, definitivamente. Sí, sí. Sí. Tamara, en ese caminar, ¿qué recuerdos o qué aprendizajes te dejaron tus ancestras? ¿O tuviste algunas referentes femeninas en tu historia de vida? Sí, igual es muy difícil reconciliarse con las ancestras femeninas, eh, también porque venimos formadas como desde otra matriz, ¿no? En mi caso particular, como que es mucho más difícil y por ahí gracias a la literatura pude mirar como otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la influencia en el caso de mi papá por ausencia, ¿no? Él estuvo detenido durante la dictadura y después tuvimos un periodo muy corto antes de que muriese, después en democracia. Nada, esas figuras que que pasan nada más, dejan como demasiado mandato, ¿no? Y salir de ahí es años de terapia. Claro, y en el caso de, por ejemplo, de mi mamá, también las historias particulares hacen muy difícil ver a la persona. Por ejemplo, recién de grande pude ver, no, mi madre quedó con 23 años, con el marido desaparecido, con una bebé, con una niña de 2 o 3 años, a 5.000 kilómetros de su país, ¿no? Y para 23 años yo tengo una hija de 18 y uno de 22. Era como una, no sé, tenía la edad de mis hijos y de repente se encontraron toda esa generación de mujeres en unas situaciones, ¿no? Tremendas. eh, y mucho de eso lo puedo entender con un libro de una poeta que adoro, chilena, que es Rosabeti Muñoz, poeta de Ancud, de Chiloé, que tiene un libro que se llama Ligia, que es un libro de poemas inspirado en su amiga Ligia, que es una de las esposas de uno de los integrantes, la esposa de uno de los integrantes de Inti Illimani. Que lo mismo, que vivió el exilio, el marido se fue de gira, en el medio es el golpe de Estado y ellas tienen que salir del país porque nada, el grupo no puede volver más, ¿no? Y es eso, las mujeres que tuvieron que construir el hogar en el exilio, porque uno siempre está, ¿no? Que los militantes, que la cuestión política o la doble vida. Y ese libro reconstruye como la cotidianidad, ¿no? ¿Quién revolvió la olla con la cuchara de madera? ¿Quién le daba las buenas noches a los hijos? ¿No? ¿Quiénes en medio de eso, sabiendo o no, ¿no? Bueno, pero lejos del país y con toda una situación política tremenda, daban condiciones de hogar? Bueno, me pareció increíble porque sí lo había visto desde, por ejemplo, relatos más políticos o ensayos, pero nada, se ve que esas cosas algunas las entendemos solo en el lenguaje poético. Entonces es un libro que me pareció re interesante porque no lo había escuchado en otros lugares, ¿no? ¿Qué pasaba cuando las compañeras, las madres no eran militantes, igual había que sostener? Entonces, no lo tengo resuelto, pero sí entró como otra luz a eso. Digo, ajá, no era tan simple, tan dicotómico, ¿no? Otras complejidades. Y después, bueno, sí, en mi familia es un matriarcado, las mujeres es como los Simpson, los hombres les pasan cosas y las que quedan son las mujeres profesionales, independientes, solas también, y todas con unas historias así tremendas. Digo, bueno, esto es el designio familiar y no es tan raro porque si encontramos la mayoría de las familias de las compañeras, las que han sostenido, las que han quedado son las mujeres. Sí, este relato me recuerda mucho a una película que vimos hace poco en el Festival de Cine Colombia Migrante, en el marco de las películas internacionales, que se llama Villa Olímpica.
y habla, cuenta el exilio de estas segundas generaciones, ¿no? O sea, porque, y viene todo este tema del incilio, ¿no? Que, porque finalmente viven su vida feliz en un territorio, en este caso México, y cuando pues tienen que retornar a Chile o Argentina, es como que no hay nada, ¿no? No les conecta nada, pues no es propiamente tu caso, pero pienso mucho en, cuando me contabas esto, pensaba mucho en que definitivamente nunca pensamos todo el proceso, como decías tú, los años de terapia de estas segundas, terceras generaciones, eh, pues que cuando ahora que somos adultas y grandes tenemos que, digamos, ser madres y en este caso, pues empezar también a reconstruir y a seguir como liberando esta energía que nos deja la historia, porque finalmente esto es una construcción Totalmente. histórica, ¿no? Somos parte de esa historia. En ese ejercicio de ser parte de esa historia, ¿cómo te fuiste encontrando a ti misma? ¿Sí? Yo entiendo por lo que veo desde la cultura y la literatura, pero hubo un momento en el que dijiste, encontré en este primer libro o en esta primera lectura, o sea, o cuál fue el enamoramiento que hubo en ese encuentro entre tu yo y lo que es la literatura, que es lo que, digamos, haces actualmente, de las cosas que haces actualmente. Sí, pasa que es como todo de la mano, ¿no? Porque al final la militancia feminista y las redes y la literatura va es como un todo. Sí, son como muchas cosas. Vamos con lo último, que es lo que me acuerdo más de la pregunta. Sí, por ejemplo, como niña sobreestimulada en los primeros años de la democracia argentina, aprendí a leer de muy chica, ya entré a primer grado, ya había leído mi primera novela de Dylan Kifke de María Elena Walsh. No, no era Los Hermanos Karamazov, mi primera novela, pero la Dylan Kifke, creo que la leí a los 4 o 5 años, una gran novela de María Elena Walsh. Ahí ya estaba enamorada de la literatura, pero en mi casa no había biblioteca. No era una casa de biblioteca, éramos una familia de clase media a la que después le pasaron todas las cosas que le pasó a la clase media en Argentina, donde de clase media nos quedaba la idiosincrasia clase media, no la economía. Pero era una casa donde se consideraba súper importante leer, ¿no? Como valor leer, la formación, la educación, pero no había biblioteca. La biblioteca fue creciendo con nosotras. Somos dos hermanas, casi de la misma edad, llevamos muy poquito. Em, entonces mi mamá compraba libros, pero los libros iban creciendo con nosotros. Cuando éramos chicas eran libros infantiles, después mucha enciclopedia, libros de adolescentes. Entonces no es una casa con una biblioteca atrás, sino la biblioteca fue creciendo como con las niñas. Por ejemplo, en mi casa se había roto el travesaño de una cama, sé que de saltar en la cama la habíamos roto, ¿no? Como el travesaño de madera. ¿Qué había para sostener esa cama? Era una maleta chiquitita con un libro de esos de tapa dura, papel Biblia, que el travesaño lo fue carcomiendo hasta que un día lo agarro, tendría 5, no, un poco más, 6, 7 años, y era la obra completa de Neruda. O sea, la obra completa de Neruda nos sostenía el travesaño de la cama. En esas ediciones de papel Biblia, todo. Lo leí y, por ejemplo, nada, no sabía lo que era una oda. Le pregunté a alguna vez, ¿qué es una oda? Y me miraba como diciendo, es obvio que es una. ¿Qué me está preguntando esta piba? La oda al tomate, la cebolla. Y obvio, hoy, bueno, ya mucho más lejos de Neruda, mucho más lejos de Neruda, pero sí fue un punto de entrada. Fue un punto de entrada como descubrir ahí, sosteniendo el travesaño de la cama, la poesía. Creo que ese fue mi primer acercamiento a la poesía, previo, ¿no? Obvio, Marilena Walsh con sus cuentopos de Gulubú y sus canciones, pero como a la poesía adulta fue esa, y sí, no sé qué hizo en mi cabeza, pero era como la poesía ofrecía la posibilidad de mirar aquello cotidiano desde otro lugar. O sea, cómo alguien gastó su tiempo en hacerle una oda al tomate. Bueno, era un poco esto. Y me perdí las preguntas. Bueno, hasta ahí llegué. Ahí entró el amor por la literatura. Y cuando me descubrí en la, no sé, pero sí creo que la escritura y la literatura tienen una dimensión que posibilita el conocimiento. Y que muchas veces las modas cotidianas hacen como que medio que renuncian a eso, ¿no? Que está todo bien con la poesía cotidiana y cercana, pero por ejemplo, cuando Miguel Hernández o Neruda hablan de lo cotidiano,
no renuncian a la posibilidad del extrañamiento, de mirar lo cotidiano con otros ojos, de ir y venir del pensamiento concreto a otras cosas más de las revelaciones o del conocimiento. Y hay algo que yo a veces noto en la poesía contemporánea que no, cuando hablan del chino y del sallé de leche, es el chino y el sallé de leche. Entonces, claro. Y creo que la literatura, cuando es de verdad, siempre revela cosas. No a todas, a todos lo mismo, no en el mismo momento, pero sí. Cuando más claro pienso, y no digo cuando pienso mejor, digo cuando encuentro algo, es leyendo o es escribiendo. Sí, sí, no, pues esto estaba pensando básicamente como en también en un reflejo, ¿no? Como que estaba haciendo autorreflejo con tu propia experiencia. Me parece muy impactante. En este proceso de esa historia de vida también, ¿cuáles fueron como los desafíos, ¿no? Como para lograr, digamos, encaminarte, los desafíos sociales, culturales, el hecho de ser mujer, generó para ti algún tipo de desafío en la vida? Sí, pero mi generación, viste, yo nací en noviembre del 80, es una generación que acá en Argentina creció un poco arrasada por la política de los 90, y donde en ese momento creíamos, no, el feminismo, no, extremistas, gente extremista, las chicas que se dedicaban al área de género, en la de militancia, bueno, ellas se dedican a esto, viendo cosas tan importantes como ¿no? La cuestión económica, la cuestión política, y fue todo un aprendizaje muy distinto del que ahora tienen las pibas, ¿no? Que crecen con como otro nido de discursos. Entonces nosotras, por ahí cuando hablamos con mis amigas, eh, con muchas, queríamos ser varones. La teníamos súper clara. Ser mujer era una pérdida. Queríamos ser como los varones. Queríamos que nos encantaban esos piropos de cuando los varones, no todos los piropos, esos nunca nos gustaron, los callejeros. Pero cuando un varón te decía, vos sos como nosotros. No, bueno, pero Tamara, o no sé, o Coña, Flor, no, pero ellas no son minitas, ellas son. Pensábamos que en ese reconocimiento de nuestra renuncia a la condición femenina había una virtud. Tipo, claro, yo no soy una minita, no soy un objeto de deseo. En vez de estar ahí seduciendo, que era nuestro imaginario del ser mujer, yo soy como los varones, ¿no? Esta cosa, renuncio a mi condición femenina para ser aceptada como un igual. Pero tampoco eras un igual porque no eras un igual. Entonces, de esa trampa mortal donde no había felicidad posible, porque nada, no eras el estereotipo hegemónico, entonces nunca ibas a ser la minita deseada. No nos interesaba, pero tampoco lo podíamos ser. Tampoco éramos como ellos. Era una trampa, o sea, era la trampa de no ser feliz y también desconfiar un poco de nuestra condición de mujer, ¿no? No, yo, a pesar de ser mujer, yo no soy sensible, ¿no? Renunciar, ¿por qué? Porque, ¿qué te volvías? Te volvías dura, te volvías súper asertiva, eh, a mí encima me encanta, o sea, no es que me costaba, digo, pero quizás, y lo hablamos con mis compañeras ahora ya todas grandes, todas entradas en los 40, ¿qué otra mujer hubiera sido, no? Si hubiésemos tenido como el permiso de darnos ternura. No digo que fue la experiencia de todas las mujeres, ¿no? Pero quienes tuvimos como esta experiencia de vida, esta crecida en los 90, este acercamiento al feminismo ya desde nuestras maternidades o ya grandes, hubiésemos sido las mismas si las redes de mujeres nos hubiéramos tenido otras redes, si hubiésemos buscado la aprobación masculina de esa manera, si nos hubiésemos permitido ser más tiernas. Ya está, ya somos así y vamos como decís vos, bueno, nos vamos construyendo, volviendo a poner como en el tapete discusiones que pensábamos que no, pero también entonces me parece que como es mucho más amoroso, si bien hoy siempre ser mujer es como das desconfianza, siempre das desconfianza. Ay, bueno, ella es muy capaz, es como, bueno, perdona, es muy capaz, es mujer, déjala que es muy capaz, o ya sabes, como siempre, ¿no? Es mujer y hay un pero atrás, incluso hoy donde las luchas están mucho más ganadas, donde estamos lejos de condiciones de igualdad, pero es mucho más cerca, todavía sigue siendo un tema donde también es difícil discutir con los compañeros, ¿no? Con los compañeros copados, con los varones copados también, ¿no? Pero ahora hay condiciones muchas más de igualdad. No, compañero. El acceso a los lugares de poder, si ves estadísticamente, todavía es muy desigual. Las representaciones discursivas y sociales de una persona en lugar de poder, si es varón, es un tipo de representaciones, si es mujer es otra.
ni hablar las disidencias. Entonces, bueno, todavía cuesta, pero también entiendo que hay otros lugares para hablar, que hay otra amorosidad y hay otras posibilidades. Y creo que la maternidad, que en mi generación no se discutía tanto si era elegido o no, era como, es un mandato que, ¿cómo no voy a ser madre? ¿Tengo algún problema biológico que no voy a ser madre, psicológico? Hoy tenemos el permiso de pensar, ¿no? Desde otra manera. Ahí aparece la colita de mi gato. Ah, sí que Hermoso. Yo tengo a sí, mi perra durmiendo acá, no te preocupes. tengo cuatro gatos. Ay, Bueno, lo bien que haces. sí, hermoso. Y un árbol de limones en casa. Ah, Qué bueno, cuando fui qué a la, bueno. a la Patagonia decía, Dios, cómo extraño los limones. Recordaba mucho lo que decías hace un momento de las frutas, ¿no? Y de los elementos. Sí, Y lo pienso ahora, este vínculo con la naturaleza, con la tierra, con, digamos, en el caso de, bueno, nuestras mascotas, nuestros animales, va de la mano con esto que estás mencionando y son los cambios de pensamiento generacional que ha traído la incorporación de los feminismos, porque esta frase que dijiste, permitirnos la ternura, no era una opción. ¿no? Digamos, estoy totalmente de acuerdo y es válido porque abrazar, claro, por eso también nos costó mucho la sanación o la conexión con las ancestras, para algunas, ¿no? Porque ellas también Claro, sí, sí. aprendieron de esa manera, ¿no? Aprendieron el afecto o el desafecto más bien, no sé si es el afecto, pero Total. aprendieron ese estilo de comportamiento. Entonces, para ti, ¿en qué momento puedes hacer como el quiebre? O sea, ¿cómo te conectas con los feminismos? ¿Es a través de la maternidad? ¿Es a través de la militancia? ¿Cuál es ese momento y si podemos de pronto ir a ese cofre de memoria y poderlo Yo, describir? yo creo que tiene que ver con el arraigo en Patagonia, ¿no? Porque Buenos Aires yo trabajaba dentro de la función pública, en el Ministerio de Educación, en un momento dorado y feliz, pleno de derechos, pero también en ámbitos muy masculinos. Y con una red de amigos varones sobre todo, ¿no? Y con hijos muy pequeños, entonces eso también te enfrasca un montón en la crianza y te aislas del mundo, ¿no? Como, y también, bueno, lo que es una gran metrópoli, ¿no? Los ritmos, los viajes, como cuando me mudo acá en Patagonia, a San Martín de los Andes, de repente había otro uso del tiempo, tenía mucho más tiempo, no solo se trabajaba menos, sino las distancias eran otras, iba caminando, y de ese círculo de varones y demencia de la ciudad, acá había todo un círculo de mujeres del que aprendí muchísimo, también de otras generaciones, porque eran un poco más grandes, pero de repente teníamos otros tiempos para encontrarnos, para hablar, y ahí creo que eso fue como lo primero, ¿no? Eh, Como resignificar la importancia que tenía armar un círculo de mujeres de distintas generaciones que nos diéramos el espacio para hablar. Algunas compañeras muy formadas, no importaba la cuestión generacional, sino tenían como muy claras algunas cuestiones en cuanto a la mirada, a las perspectivas feministas, pero no desde lo teórico, sino desde el hacer cotidiano, y eso me sorprendió. Yo era un sapo de otro pozo, pero también dije, no, acá hay algo de lo que me estaba perdiendo, más allá de que me costó un montón entender un montón de cosas desde la experiencia, ¿no? No entenderlas desde lo leído. De verdad que las lecturas llegaron mucho después. Lo primero era como el cimbronazo de la experiencia. Eso por un lado, y acá la militancia y la práctica cotidiana es lo que construye certeza. Era eso. Eh, y también el contexto nacional. ¿Por qué? Porque justo a mi viaje, digamos, del orden de lo íntimo, de bueno, elijo un cambio de vida, vengo a la Patagonia, acá en Patagonia me encuentro con otro contexto, otras redes, otras militancias, también el proceso de lo que es el contexto fue cambiando muchísimo. Entonces se dio como ese doble engranaje, ¿no? Que siempre se da, que lo íntimo se articula con lo público, ¿no? Lo privado con lo público. Eh, y sobre todo esto de acompañarnos, de entender que eh, si bien tanto el Estado es violento con las personas y hay violencia, la violencia que vivimos las mujeres es distinta, incluso en este que es un pueblo chico, que cuando yo me mudé tenían 30.000 habitantes, ¿cómo se podían dar tantos casos entre gente que conocemos,
transversal de clase social, sector, docente, no docente, empresario, trabajador, trabajador humilde, y en esos acompañamientos se fue construyendo como, no, bueno, acá hay que, desde donde lo que tengamos hay que ponerlo al servicio de esto porque es tremendo, y si no nos organizamos, no tenemos posibilidades. Bueno, pues creo que es muy claro ese imaginario y bueno, uno trata de imaginárselo, pero cuando uno va al territorio y lo conoce y sabe que está de montaña a montaña en una distancia súper amplia y que si preciso hubo un paro de colectivos o no hubo colectivo y que además que el colectivo pasa como una vez cada Así, tanto. así. Entonces es como que no, sí hay, es otro ritmo de vida, ¿no? Entonces creo que Mm. esto de cambiar de ritmos te permiten también poder tejer de manera distinta. Mm, Uno de los proyectos que ustedes empiezan a desarrollar en San Martín es este encuentro de escritoras. ¿Tú ya venías escribiendo? ¿Cómo fue el proceso para decir, quiero organizar esto o apoyar esto? ¿Cómo se gestó ese proceso de hacer estos encuentros de escritoras de la Patagonia? Bien, más que encuentros de escritoras, nosotras nos organizamos acá en San Martín. San Martín es una ciudad rara, porque como tiene mucha gente venida de otros lados, vos decís, tiene, no sé, 5 o 6 librerías, 7 u 8 editoriales, no podría decirte cuántas escritoras y escritores, pila, o sea, no hay gasistas, no hay pero no hay plomeros, pero escritores y artistas, bueno. Y también estas cosas, estos preconstruidos sociales, ¿no? Así como estaba el preconstruido, las mujeres compiten, cosa que no, las mujeres somos aliadas siempre, pero que es muy fuerte y no, los artistas, si bien existe como el ego, están los egos, dijimos, bueno, hace unos años veníamos articulando algunas con cuestiones puntuales, se armó la colectiva de escritoras patagónicas, que la experiencia hoy medio que cesó, pero fue como en un momento de más de 70 mujeres que escriben de la Patagonia, nos organizamos como en casas, como si fueran núcleos, acá armamos la Casa San Martín de los Andes, y si bien funcionábamos medio como un rizoma, no es que éramos orgánicas ni nada de eso, no se armaban casas, no sé, Bariloche, Viedma, Comodoro Rivadavia, acá en San Martín éramos 4 o 5, de repente dijimos, bueno, vamos a armar una publicación gratuita en medio de la pandemia, juntémonos, la armamos con descarga, fue recibida como súper bien. Bueno, y si la hacemos una vaquita cooperativa y la sacamos escrita, e invitamos a otras compañeras que no se habían sumado, porque también es muy difícil ponerte el mote de escritor. Ah, yo ya soy escritora profesional. Hay mucha gente que durante 20 años está escribiendo, no le muestra a nadie. Entonces invitamos, abrimos, entonces de ser 4 o 5 pasamos a ser 13. Armamos un libro cooperativo que es Nos queda el mundo, algún poema tiene que haber, que recupera ahí un verso de la Liliana Lukin, que es una escritora, una poeta de Buenos Aires, y dijimos, bueno, no lo vendemos, ponemos cajita feminista, solidaria, y que cada una ponga lo que pueda, regalamos un montón, hicimos como 4 o 5 ediciones, algunas las vendimos al precio de costo, otras las vendimos, regalamos muchísimos, y esa tarea concreta, más algunos viajes, por ejemplo, organizar viajes a Chile, a Gulumapu, para nosotras Rosabetti Muñoz es como un faro al que vamos, ¿sí? A Tancud, eh, y viajar y compartir, pero sabiendo que estamos organizadas, ¿no? Somos la Casa San Martín de los Andes, a veces Casa Cordillera, porque incorporamos a Villa Langostura, nos da otra fortaleza. Nos da otra fortaleza, y es lo mismo, no es como decir por qué en el campo de las letras, en el campo de la cultura va a funcionar distinto en otros campos. Y nosotras nos encontramos y nos fortalecemos cuando estamos así, en manada, en comunitariedad. Entonces, fuimos armando eso y teniendo lazos con otras escritoras de otros lugares. Por ejemplo, este año, en ese marco, no sé, nos acaba de visitar Liliana Ancalao, nos visitó hace un tiempo Viviana Gilev, ¿no? Y pensar, bueno, eh, de de, de esos lugares donde antes se disputaba si iban mujeres o hombres, siempre las mesas centrales, te digo, hace unos años, eran mayoritariamente copadas por varones, las mujeres no digo que estaban a las 4 de la tarde, pero operaban como teloneras, y y ahora no, pero eso fue, y ahora no, y ahora elegimos porque es muy importante, por eso desde Las Guachas, por ejemplo, la editorial que armamos con otras compañeras, editamos Mujeres y Disidencias, no porque no nos gusten los varones, amamos a los escritores, amamos sus textos, pero
si nosotros vamos a luchar por un lugar y hacer escuchar una voz, como mujeres, como hacedoras culturales, como lectoras, necesitamos escucharnos las voces. Esto que decías, escucharnos las voces de las ancestras, escucharnos la experiencia distinta que tenemos, las migrantes, las que son de este territorio, las que pertenecen a pueblos originarios, las que vienen de la ciudad, no importa, pero es como sumar capas de experiencia y esta necesidad de escucharnos, y es mucho mejor hacerla organizadas. En este caminar, en este sentir, en este encuentro, en esas decisiones de encontrarse con otras mujeres y construir estos espacios, estas editoriales, digamos, todos esos escenarios posibles que tal vez antes no eran tan posibles, ¿cierto? Crear esos escenarios que te han, digamos, dejado en ti. Y lo pregunto, ¿qué te ha dejado en ti en términos, digamos, prácticos también, operativos, digamos, de liderazgo, si te consideras o te asumes como que estas acciones, digamos, te ponen en un punto visible también, ¿no? Como que te vuelves referente para otras personas. ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo asumes pensarte siquiera? Sé que hay como mucho rechazo con esto de la palabra liderazgo, ¿no? Que a veces es como una palabra que viene de, no sé, de la estratosfera y como que a veces no Sí. pega mucho en el territorio, pero eh, referente, pensemos en ser referente. O no, pues también qué piensas del liderazgo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre ese concepto y si ese referente que te ha permitido ser actualmente? Sí, no, acuerdo con lo que decís de líder, es una palabra que sí se reusa en Latinoamérica, vos vas a un montón, y acá en Argentina es como que liderazgo está en otra orden del discurso distinta, entonces es referente, qué sé yo, a mí lo que me pasa es que me gusta, yo necesito hacer, hay una cuestión así casi como de que maníaca hacia el hacer, ¿no? Patológica, ¿por qué? Porque si no creo que todo se debilita. Y no hablo solamente del feminismo, sino cualquier red, cualquier interacción. Alguien tiene que finalmente hacer. O sea, no podemos ser una organización de nada, ¿no? Ni política, ni cultural, ni feminista, ni ecológica, que solo discute. Eso en general. Y siempre creo que vos para poder exigirle a otro tenés que hacer. ¿Cómo vas a exigirle a otro? Igual yo no soy de exigir en planteos, pero me parece esto es como, bueno, como es la acción la que plantea. Entonces, bueno, voy a hacer mi parte en esto. Y muchas veces es mucho más fácil, menos conflictivo. Digo, voy a hacer mi parte, voy a hacer una parte, voy a empezar como a intentar resolver, a intentar mover, y me parece que eso sí destraba un montón de situaciones en general. Entonces, y no me cuesta, no es algo que me obligo. Después digo, ¿para qué estoy haciendo tantas cosas? Quiero morir, no puedo, no tengo un segundo, me decía mi compañera la editorial, estás repasada. Sí, quiero morir, no puedo más. Pero después, cuando veo todo lo que generamos, ¿no? Ahí estamos justo con un momento crucial de la editorial, porque el domingo son las elecciones de Argentina, no sabemos lo que pasa, estamos al borde de un abismo, entonces todos los libros de todas las autoras tienen que entrar de acá al viernes y pagarlo para que después no les suba el costo como ya ha pasado, y es el compromiso frente a los demás. Entonces, nada, después de trabajar 8 horas, venimos a trabajar 6 horas más. ¿Me decís para qué? Sí sabes para acá, porque después cuando el libro se logra, cuando la autora lo presenta, cuando es un buen libro, cuando es un libro necesario, digo libro porque estamos en editorial, pero podría ser cualquier cosa, podría ser una presentación, una lectura, un taller, no importa lo que sea, un viaje, decís, claro, no importa la locura del proceso, lo importante es que llegamos. Eh, y sí, no sé, una no puede decir si es referente o no, pero sí, sí te llaman para determinadas situaciones porque saben que estás. Entonces, yo creo que sí, es como mi parte. Otras tienen como otras, eh, no sé, otras facilidades. Yo, por ejemplo, a la hora de entender lo que siente el otro, necesito carteles tipo Sheldon. O sea, así, dame un cartel, ayúdame. O sea, decímelo, no esperes que yo lo deduzca o que intuitivamente entienda algo. No lo voy a entender porque estoy como mucho más pensando como en la praxis. Bueno, entonces está buenísimo porque entonces sí podemos decir que somos referentes complementarias. Porque va a haber alguien que pueda intuir y pueda atender aquello que todavía no fue dicho,
¿no? Que está ahí, que todavía no tiene las condiciones para poder decirse. A mí no me va a pasar, si no me lo dicen y me lo dicen claro, no existe, pero entonces voy a poder resolver otra cosa. Entonces me parece que es algo de los procesos colectivos, sí, se necesita que hay gente que haga. Eso te convierte en referente, pero en referente de eso. Porque después, bueno, hay otras funciones siempre, y lo bueno es que cuando tejemos red, no todo recae sobre la misma persona. Entonces también está bueno. Eh, y sí, yo creo en la horizontalidad, pero hasta ahí, porque finalmente alguien o alguienes deben asumir responsabilidades. Eh, Entonces, esos que por- asumen responsabilidades, ¿cómo se deben nombrar desde tu yo creo que experiencia? referentes está bien, la referente para esto, yo creo Ok. que está bien, porque aparte, cuando vos venís asumiendo responsabilidades y las elegís, y a pesar que en el momento quieras morir, porque es como demasiado, y te sentís, yo al menos me siento bastante tironeada, después me pongo feliz cuando veo que el proceso resulta y la verdad que más allá de que hace feliz a otras personas, si no nos hiciera felices no lo podríamos hacer. O sea, ¿Tú me podrías no es relatar, solamente que me hace, decime. tú me podrías relatar esa génesis de, o sea, cómo es ese momento exacto para pensar el proyecto de la editorial? O sea, ¿tienes ese recuerdo? ¿Capaz? Sí, sí, sí. Por algo nos llamamos las guachas. No sé si se escucha bien porque yo te veo media como entrecortada. Bien, bueno. Sí, empezamos un libro allá por 2019. Decíamos, bueno, cómo contribuimos en nuestro lugar con la lucha por la despenalización del aborto acá en Argentina, que había dado 2 veces, había llegado al Congreso y se había ido para atrás. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un libro de poemas. Me acuerdo que nos convocó una editorial. Bueno, empezamos a armar el libro, al final eran poemas míos y después fui invitando gente, entonces quedó un libro con mitad poemas míos, mitad de otras compañeras, poetas de argentinas viviendo en España, poetas chilenas, poetas de Buenos Aires, poetas de las provincias, y dijimos, bueno, que sea con imágenes, entonces empezamos a convocar editoriales, perdón, colectivos feministas, no sé, actrices por el aborto legal, poetas por el aborto legal, feminacidas, una murga. Bueno, al final fue un libro recontra colectivo, éramos un montón, lo prologaron las compañeras de la campaña nacional, la contratapa le hizo Ruth Subrigen, que es de La Revuelta, que es una de las organizaciones ineludibles para una genealogía, ¿no?, de la lucha por la salud reproductiva. Llega el libro, vamos a la editorial, que encima era una editorial, no la voy a nombrar, pero ellos saben quiénes son. Eh, Compañera, sí, que las luchas, listo, buenísimo, porque era una editorial militante, bueno, llega. Y empezaron los problemas. Nosotras no lo teníamos tan claro en ese momento, pero era una editorial también combativa, de 6 o 7 miembros, uno solo cobraba, eran 6 mujeres y un varón, y un solo integrante cobraba sueldo, todo el resto militaba. Adivinen quién cobraba el sueldo. El varón, obviamente, ¿no? Porque él tenía tiempo, las otras pibas, nada, maternaban, perdían el tiempo, tenían hijos, no podían asumir la responsabilidad. Yo tendría que haberme fijado en ese dato, que no era menor. Y parece que al editor este que cobra dinero no le interesaba tanto el libro. Bueno, sí hay que sacarlo porque es el momento, pero de verdad no le interesaba. Tuvimos muchos problemas, muchos problemas, muchos problemas, hasta que dijimos, bueno, se rompió la relación, no lo vamos a sacar por ahí. ¿Por qué? Porque no es así. O sea, este libro que estuvo hecho como con tanto amor y aparte tan difícil, porque al final ahí no priorizamos la cuestión estética, priorizamos la cuestión militante, porque las fotos era cada una, o sea, cada organización que saque y ponga la foto que le parecía, porque no era una cuestión de que tuvieran una unidad estética, era justamente muchas voces de artistas performáticas, fotógrafas, organizaciones militantes, escritoras, poniendo aquello que creíamos que era nuestro aporte. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a otra editorial con este libro? No, vamos a armar una editorial, un sello propio y lo vamos a sacar autoeditado. Listo, porque no queríamos empezar como ese proceso, porque aparte si una editorial compañera pasó todo esto, ¿qué nos garantizaba que otra editorial, compañera o copada, no ocurriese lo mismo? Aparte de un libro que, vos imaginate lo audiovisual cuando éramos, no sé, 40, 50 personas. Bueno, listo, y armamos las guachas, de accidente. Las guachas por este doble juego, ¿no? Las guachas porque no tenemos origen, porque no tenemos padres, porque era eso, estamos solitas, y solitas en el sentido de, listo, no tenemos editorial, somos nosotras solas, con el libro, con los poemas, con la militancia,
Y porque también Guacha tiene la acepción de pícara, ¿no? Porque tampoco somos inocentes. Nada de lo que hemos bardeado a este pibe, ¿no? Sin nombrar la editorial, pero lo hemos bardeado porque, no, así no es. Y también, bueno, lo armamos salió el libro súper bien, porque, bueno, era un libro colectivo y era un libro que aplicaba a momentos de militancia, eran poemas para leer en marchas, era otra cosa. Y después fue, ¿qué hacemos? Queda una editorial con un libro y listo. Y armamos el sello para ese libro y se acabó. Y no, la verdad es que estaría re bueno armar una editorial que recibiera los libros como nos hubiese gustado que nos reciban nuestro libro, ¿no? De este acompañamiento amoroso, porque en un libro se juegan muchas cosas. Una cosa por ahí es un artista que ya tiene un montón de libros y que conoce y que está como nada, que conoce cómo se mueve el mundo de la industria cultural, y otra alguien que, no sé, escribió su primer libro después de 15 años, y entonces ya no es un objeto cultural o industrial, es un objeto amoroso, simbólico, con un montón de carga, y, nada, y te lo tratan como si fuera una lata de atún. Entonces, no, vamos a armar una editorial donde acompañemos los procesos, donde recuperemos el trabajo de la vieja, de edición. Vamos a discutir, porque no somos buenas, vamos a discutirte, nos parece que esto está bien, esto está mal, esta palabra, esta lección, que los diálogos, que sí, vamos a acompañar el proceso de clínica, el cerrado de obra, porque vienen autoras con libros que piensan que están recerrados y no hay que acompañarlos, o al revés, autoras que vienen con una caja de zapatos y papelitos, tipo, mira, es todo lo que escribí, ¿qué hago con esto? Entonces dijimos, bueno, que editar mujeres, editar disidencias, desde Patagonia, porque enunciamos desde el sur, con las guachas, o sea, no restringirnos a editar solo patagónicas, pero sí saber que nosotras estamos enunciando desde el sur. Nosotras trabajamos desde acá, con doble C de Bariloche San Martín. Entonces, acompañar esos procesos de cierre de obra, no importa dónde estén, editar, vamos a discutir, esto no hacemos chorizos, estamos tratando de sacar los mejores libros y acompañar en todo, ¿no? Después la distribución, la difusión y editar mujeres y disidencias, porque ya hay muchos lugares donde los compañeros varones tienen para llevar sus libros, creo que vamos a recuperar como eso, y también compañeras que, no sé, como súper aclamadas, que tienen un montón de libros en la trayectoria gigante, no sé, pienso en Liliana Campazo, compañeras que no han sido editadas en Argentina, como Daniela Catrileo, poeta mapuche, feminista de Chile, increíble, generosa, o con pibas que sacan su primera obra, que no eran editadas y escriben increíble, como no sé, pienso en Ludmila Cabana Crosa, o las primeras, pienso en Andra Cal, que con una novela polémica sobre otras miradas sobre el aborto, que es su primera novela, que es polémica, y bueno, que haya lugar, porque el feminismo es eso, si son discursos también cómodos donde siempre repetimos lo mismo, no, demos lugar a esta diversidad, porque todo lo que diga hoy una mujer, en tanto, ¿no? Trabaje sobre esta base de derechos y nada, y ayude a agrandar la discusión y encontrar un lugar para todas y todas las experiencias, bienvenido, entonces vamos a acompañarlas a todas. A eso, esa es la génesis, y ya vamos por 2 colecciones, el año que viene abrimos la tercera. Ah. Así como un Ahí. baldado de agua fría para el Sí, 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 patriarcado. el patriarcado. Claro, no, si son, si la editorial está en copada y el único que cobra sueldo es el varón, no, ¿cómo no nos dimos cuenta? Pero bueno, Bien, pero claro, viste cómo se normalizan ciertas cosas, entonces como que a veces el kit, ves una cantidad de mujeres, entonces tú dices, no, acá las compañeras están, esto, y eso pasa en muchos escenarios, en los laborales, en los ni sindicales, hablar. bueno, en muchos espacios. Recién acaba la semana pasada de hacerse el encuentro pluricultural, ¿no? En Osorno, en Bariloche, Vale. me fui a Chile, perdón, en Bariloche. Em, y pienso en este movimiento y en esta avanzada que hay que seguir sosteniendo y que hay que seguir sosteniendo las luchas, ¿no? Y que bueno, que aunque sí hayan ganado algunas, como bien lo dices, el escenario puede cambiar en cualquier momento y los derechos se tienen que seguir militando continuamente, no hay fin para ello. En ese pensar ya como de que no hay fin, ¿cierto? ¿Cómo es también tu otra parte de la vida? O sea, cuántos roles tienes sociales, además de, bueno, de hacer este proyecto realidad, esos otros roles sociales en tu cotidianidad. ¿Cómo te ven tus alumnos, alumnas? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes que lidiar con los otros escenarios? ¿Cómo lo haces? Mal.
como un malabarista chino que tiene un montón de platos y cuando le das manija a un plato, los otros se te van cayendo. Para mí esa es como la imagen, un montón de platos arriba de palitos, entonces le das manija a alguno y otros, y es así, ¿no? Como con los años, por lo menos algunas, yo he aprendido a ser un poco más concesiva conmigo misma. Ahora como que me perdono un montón de cosas. Ahora estoy como en un momento donde me perdono todo. Pero sí, porque esas demandas completamente desiguales, yo soy profe, justo hoy una alumna a esta altura del año me dice que deja la materia, yo ya me lo vi ayer y hoy ya estaba angustiada, entonces ya le estaba mandando mensajitos. Por eso digo, ¿cómo no lo vi antes? Porque encima es una re buena alumna, entonces ya una tiene como el látigo enseguida, así. También pensando en que quizás yo debería ponerle como más tiempo a la formación docente, pero bueno, es este tironeo, porque también la formación docente parece como síntoma de todo lo que sucedió en pandemia y que de alguna forma no fue procesado. Porque tenemos, más allá de la situación económica que es caótica, matrículas no solo en San Martín, sino a lo largo de todo el país, matrículas mucho más bajas, otros estudiantes muy distintos de los que nos imaginamos. Entonces, bueno, es como, no, vivimos un trauma mundial global, 2 años de pandemia, encerrados, qué sé yo, nosotras en un lugar, no de privilegio, porque en realidad no es un lugar de privilegio, es un lugar de mínimos derechos. Porque digo, no, un lugar de privilegio no, porque tenía un sueldo y tenía una casa. No es un privilegio, ese es como el mínimo derecho. Pero los teníamos y muchísimas de nuestras estudiantes no. Fue realmente tremendo. Y un día volvimos y es como, bueno, fingamos demencia, estos 2 años no pasaron y que siga la vida adelante. Y yo creo que hoy estamos viendo todo eso que metimos debajo de la alfombra, salta por todos lados. Entonces, ahí yo creo que hay que poner, entonces, casillero en problemas, listo, docencia en problemas. La maternidad en problemas, mis hijos son grandes, ya no viven conmigo, uno está estudiando, el otro está así, hipeando la vida, con 18 y 22, pero creo que es el gran desafío. O sea, la maternidad es el gran desafío del que hablamos muy poco, ¿no? A mí me gusta Lina Meruane, me gustan muchas autoras, me gusta Gabriela Biener, que me encantan porque son filosas, el libro Contra los hijos de Lina Meruane es genial, 9 lunas de Gabriela Biener, que hace crítica narrativa, es genial, y es básicamente, nada, por ejemplo, los hombres con una situación traumante como la guerra han hecho películas, libros, sí, todo. La cantidad de bibliografía y material sobre, no sé, el suceso más traumatizante en la vida de un varón, la guerra. Bueno, la maternidad es como la guerra para las mujeres, ¿no? Tiene la misma carga de trauma, de revivir, de reconstruir, lo que decías al principio, ¿no? Que en la maternidad se ponen en juego todo lo que no tenías resuelto de antes, bueno, ahí lo tenés y multiplicado. Y más allá de los libros de cuidado y puericultura, no, hay algo como de la experiencia de la maternidad que tiene que haber esa misma cantidad de material, con esa diversidad de experiencias y con esa honestidad de, a ver, compañeras, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Eh, claro, y me parece que no la hay. Entonces creo que sí es necesario poner todo, como mirarlo ahí. Por ejemplo, pasar la adolescencia de los hijos siempre es tremenda, la adolescencia es tremenda. ¿Por qué es tremenda? Eh, ¿Qué se juega? Es muy difícil, por ejemplo, cuando se hablan de representaciones de maternidad, siempre se piensa en niñitos, en bebés. ¿Qué implica maternar a un adolescente o un joven adulto? En mi caso, ahora que estoy maternando 2 jóvenes adultos, que los quiero matar por momentos me hacen poner muy orgullosa, por momentos digo, ¿quién los crió? O sea, entonces me parece que ahí hay como todo un lugar de representaciones y productos culturales que faltan. ¿No? ¿Dónde miramos para maternar jóvenes adultos? ¿Cuándo se acaba esta maternidad y por qué es tan desigual? Si le cortan el gas por falta de pago, ¿por qué recurren a la madre y el padre que está a 30 metros ni se entera? Porque bueno, volvemos a hablar de la gestión de la casa. ¿No? La carga, más allá de quién hace las cosas, la carga mental de saber qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer en el caso de adultos mayores, qué factura hay que pagar, con qué se hacen las expensas, qué está por vencer, cuánta plata tienen, cuándo van a venir, sigue, por lo menos en mi experiencia y en la de mis amigas cercanas, les mando un besito, sigue en la cabeza de las mujeres, ¿no? Incluso con los padres muy cerca. Bueno, entonces me parece que ahí también, ese es como el nudo gordiano, creo que es la identidad que más me ha interpelado a lo largo de mi vida, porque las otras, la profesional, la laboral, se resuelven. La maternidad es
es lo que no se puede resolver, ¿no? Y una la afronta con las herramientas que tiene, obvio dando lo mejor, pero decís, ay Dios, qué bien me hubiera hecho haber tenido y haber hablado un montón de cosas que me doy cuenta en soledad ahora. Por ahí no en tanta soledad, pero la maternidad es una experiencia solitaria, porque en ese momento estás, ¿no? Así como decimos, el puerperio es como un exilio, lo dice mi compañera de la editorial Julieta Santos, el puerperio como exilio. El resto de la maternidad, muchas veces esas situaciones críticas operan como un exilio también. La maternidad y después, bueno, otros roles que tienen que ver ya con el orden como de lo íntimo, ¿no? Los proyectos de pareja, los proyectos de militancia, que yo soy parte de la Comisión por la Memoria acá en San Martín de los Andes, ahora que, ¿no? Los derechos humanos parece como el enemigo en común, derechos humanos y docentes, y mujeres y feminismos, y pueblos originarios son los enemigos comunes de los discursos de muchísimos sectores de derecha reaccionarios que han acaparado la escena pública. Gracias por estos relatos porque son vitales e importantes. Y es algo que creo que de lo que hay que producir cada vez más y hay que seguir reflexionando, porque estoy también muy de acuerdo y no solo porque esté de acuerdo, sino porque lo vemos en los espacios. O sea, las mujeres necesitamos, digamos, encontrarnos entre nosotras para hacer nuestros propios relatos, pero también poder y deshilar esos nudos que nos dejan, digamos, la realidad es como la maternidad, que es, como bien lo dices, es muy distinto ser madre de un bebé a ser madre de un adolescente, pero además ser madre migrante, pero además ser madre, y empiezan a subir una serie de cargas, ¿no? O Y una que tu madre proyecto de negra, vida no migrante, sea o solo la una... maternidad. Ese es, claro, si tu proyecto de vida es solo la maternidad, no digo que la tengas fácil, porque no me gustaría pensar en eso. Pero ¿qué pasa cuando se disputa, ¿no? Que tu proyecto de vida también sucede en otro lado y estás siempre como trabajando en base al reclamo de deberías haber estado y dónde estabas. Claro. Y el juzgamiento, ¿no? Y el juzgamiento, es que hiciste esto y tú eres la culpable de, entonces una termina siendo la culpable. Y me dice, pero ¿en qué momento? Yo tenía una amiga que decía, somos como la población sándwich, pasamos del yugo de nuestros padres al yugo de nuestros hijos. Y nos como, ¿qué No, no, pasó? tipo, ¿y dónde está la madre? Porque pasa algo, ¿y dónde está la madre? Nadie nunca se pregunta por dónde está el padre, cómo el padre combina su vida profesional con su vida de... Nadie, ay, tipo, ¿cómo combinas tu vida de gerente, de político, de profesor con la paternidad? Nunca nadie le ha preguntado esto a un hombre, y sin embargo, cuando hay una mujer en ejercicio de poder militancia, ¿y tus hijos? ¿Y cómo la llevas? ¿No? Como, ¿qué tan buena madre sos? O con quién dejas tus Basta. hijos, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando era como, ¿y con quién dejas tus hijos? Y yo digo, y al padre nunca le preguntaron con quién dejas tus hijos. A nadie, a nadie. Claro, y esas cosas siempre me molestaron, pero con el correr de los años no es que me molestan más, me violentan, me dan ganas de poner una bomba porque digo, ay Dios, ¿por qué mi yo de 43 no fue a abrazar a la de 25 cuando lo necesitaba, o a la de 35? Claro, sí. Vamos mejor, pero falta un montón y es una ridiculez que falte tanto. Digo que, ¿no? Como que la sociedad, los discursos dominantes, claramente no es que no tenían esto en agenda por omisión, no lo tenían porque necesitaban otra cosa. Bueno, creo que es una actitud desobediente, disidente y necesaria poner letra ahí. Hay que poner mucha letra. Me diste el espacio también, dándole un punto a la maternidad, no porque sea un punto final, sino un punto que hay que seguir retomando después. Total. Me diste paso a algo que haces y es hacer parte de la Comisión de la Memoria de San Martín de los Andes. Yo investigo tres categorías y me gustaría, desde tu propia experiencia, más que teórica, sino tu experiencia de vida, ¿cómo defines la memoria? ¿Cómo defines la identidad? ¿Y cómo defines el territorio? Son tres preguntas muy gruesas, muy amplias, pero lo que salga de tu propia experiencia, ¿no? Eh, Me gusta, no sé por dónde empezar, pero por ahí, justo con lo que estuvimos hablando en los últimos meses, años, que tiene que ver con la perspectiva que tiene el pueblo mapuche, ¿no? Me gusta su idea de territorio, porque cuando hablan de territorio no hablan solo de accidentes geográficos. Una cosa es la tierra, otra el territorio, y el territorio está compuesto
no solo por los accidentes geográficos, toda la multiplicidad de vidas sin división que lo habita, el ser humano como parte de esa multiplicidad de vida, y las voces de los muertos, y las memorias. Las memorias y las voces de los muertos son parte del territorio. No es que este es el territorio, no, no. No podemos pensar dividir el territorio, dividir quienes están vivos de quienes nos precedieron. Y todos esos ecos, todas esas voces, todos esos muertos que nos habitan, ¿no? Que la cultura occidental tiene una relación tan tremenda, ¿no? Con la muerte y de tan de tabú, son parte del territorio. Entonces, si no, es como que siempre estamos parados en la mitad de la nada, sin memoria, recién nacemos al mundo. Y no, y yo creo que parte de eso nos quieren los sectores de poder, nos quieren aislados, nos quieren fragmentados, nos quieren sin historia. Entonces me parece que esta mirada de el territorio es también el mapa de las voces y el mapa de las memorias, y eso es el mapa de las identidades. Entonces, ahí me parece una síntesis, y también la memoria me parece algo que se ejerce a futuro, ¿no? Porque la memoria no es una reconstrucción de efemérides y de eventos del pasado, que sí hay que tenerlos en cuenta, porque la historia se repite muchísimo, y hay que estar atentos, porque es la primera de cambio, sino que la memoria es una apuesta a futuro, porque la memoria en realidad se pone en acción en el futuro. ¿Para qué hacemos memoria? Y la importancia de la memoria es para preservarnos en un futuro. ¿Por qué es tan importante poner en términos de genocidio la última dictadura militar, y lo pienso en toda Latinoamérica, ¿no? Las últimas dictaduras militares en Latinoamérica, cívico-militares y eclesiásticas? ¿Por qué? Porque si no, ya vimos estos golpes de Estado, este lawfare, estos golpes blandos. También porque es importante instaurar con categoría de genocidio todo el genocidio de pueblos originarios, porque si un genocidio queda habilitado, ¿por qué no quedan habilitados el resto, no? Acá en Argentina, el grupo de estudios sobre la crueldad justamente trabaja esta hipótesis, ¿no? Solo fue posible el genocidio del 76 porque hubo un genocidio fundante de la nación en la década del 80 del siglo XIX, que quedó impune, y eso permite que pueda haber otro genocidio. Entonces, por eso me parece que la memoria se ejerce a futuro, porque de alguna forma nos preserva a todas y a todos, eh, nos preserva de este mundo tan injusto, tan cruel del terrorismo de Estado, porque sabemos que hoy en el siglo XXI una dictadura en los mismos términos de los que fueron leídas las del siglo XX es difícil. No digo imposible, porque decimos imposible y tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de Bolivia. Pero algo está pasando, y por eso los sectores reaccionarios están todo el tiempo yendo contra los discursos de la memoria, ¿no? Como ya pasó, hablemos del presente, que la historia no se puede reescribir. No, la historia no se puede reescribir, ojalá, pero sí se pueden dar, no se pueden dar, es necesario que aparezcan esas otras voces, porque si no nos quedamos con un relato oficial que nos silencia, nos invisibiliza y nos hace creer que nuestra historia es la historia de otros. Entonces, qué importante, ¿no? En términos de construcción de la identidad, es poderle dar voces a esas otras historias, y disputar esos discursos, porque si no, es como, bueno, a mí me da mucho miedo, en este caso, las redes sociales, donde parece que estamos siempre solos, siempre solas frente a la pantalla, siempre individuales, siempre fragmentarios, y que son esos 15 segundos, 30 segundos y se acabó, incluso cuando se dicen mentiras absurdas y demostrables y comprobables, al no tener un tejido de memoria atrás, esas mentiras pasan. Y bueno, me parece que es como tan territorio, memoria e identidades, es como por lo que vienen. Bueno, sí, muchísimas gracias como por compartir esta parte que es fundamental, como por lo menos en la construcción de pensar la continuidad de un pueblo que ha renacido como la comunidad mapuche y las comunidades mapuches. Y pensaba también en esta intención del Walmapu, ¿no? Y es como de mar a mar, ¿no? ¿Cómo ves también o cómo has vivido en carne propia esas realidades transfronterizas generadas por la construcción del Estado-Nación versus, obviamente, lo que estamos hablando que tiene que ver con la identidad mapuche y es ese territorio que va de mar a mar? Sí, pasa algo, no es muy distinto cómo lo perciben desde las metrópolis, ¿no? Pienso de Buenos Aires, me imagino que también de Santiago, de cómo se percibe en el territorio, porque se arma toda una cuestión discursiva sobre lo que sucede acá en Patagonia, que es mentira, básicamente. Pienso en las construcciones de la RAM que ha hecho Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad,
¿no? En el Comando Jungla, bueno, lo que pasa en la región de la Araucanía en Chile. En lo particular, descreo mucho de la interculturalidad. Me parece que es un término que está súper vaciado de sentido, igual que la educación intercultural bilingüe, porque termina siendo un cómo sí, que nos tranquiliza un poco la conciencia, y bueno, sí, sí, sucede, y no, la verdad es que no, que lejos está de una práctica de verdad intercultural. Parece que la intercultural siempre la necesita el otro, siempre en el caso de pueblo mapuche siempre se presenta en las escuelas de comunidad mapuche. Como si acá, digo, en el centro de San Martín, las escuelas del casco urbano, no, porque acá no hay mapuches, no precisamos ser interculturales, y también reducir la interculturalidad a la interacción con el pueblo mapuche también es un reduccionismo, porque la interculturalidad prevé un montón de cosas, y la verdad es que termina siendo una disquisición teórica muy lejos de una práctica concreta. Creo que no es lugar o sea, si bien hay una disputa discursiva, yo creo que hay algo de la convivencia que es muy importante. Por ejemplo, yo estoy a cargo en el profesorado de un seminario, que es el Seminario de Oralituras y Literaturas de Huelmapu, Patagonia. En un momento, pues yo había puesto Patagonia barra Huelmapu y había tachado, ¿no?, con el Word el Patagonia como para... Y con los años lo dejé de tachar y he preferido que convivan las dos, porque Patagonia también es una designación, más allá si es foráneo o no, no importa, pero es una designación que crea identidad en este territorio y geográficamente no se superponen del todo, ¿no? Porque el Gualmapu no llega tan hasta el sur, pero digo, son definiciones que crean una identidad y crean arraigo y conviven. Y no es una o la otra, las dos conviven, lo que decíamos, ¿no? Capas superpuestas del territorio. Y para quienes no tenemos pertenencia al pueblo mapuche o a otro pueblo originario, pero que habitamos un territorio que sí es territorio ancestral, hay un diálogo. Y aunque no lo queramos, no se quiera asumir, existe ese diálogo, porque existe ese diálogo no solo en la topografía y en los lugares, sino en la gente, en la poesía, en el cotidiano, y ni hablar si sos parte de un pueblo, cuando yo he escuchado compañeras, por ejemplo, a Betty Ollarcé, una compañera mía de la cátedra, que ha dicho, yo tuve que aprender mi lengua materna. Y eso a mí me friqueó la cabeza, porque tenemos tan asociada la lengua materna a lo que la lengua con la que hablamos. No, ella es hablante de castellano y está aprendiendo Mapuzungún, pero que sabe que es su lengua materna. Y es tremendo tener que aprender, que mi mamá o mi papá no sepan mi lengua materna, que yo haya nacido sin hablar esa lengua materna. Cuando me lo cuenta, a mí me friquea la cabeza porque entiendo que es una realidad que atraviesa muchísimo, pero que yo no puedo vivir esa experiencia. O sea, la puedo tratar de entender, me parece tremendo, como la experiencia del exilio, ¿no? Cuando Miñolo habla de la herida colonial, a mí me encanta porque Bernardo Colipán, uno de los mejores poetas chilenos y de Guelmapu que conozco, habla de trauma colonial directamente, le sube como categoría el trauma colonial, la herida, el trauma de la migrancia, el exilio o el silenciamiento de una lengua materna, no compiten en cantidad de dolor. Ocurren, operan y forman identidades. Y en tanto que la experiencia es intransferible, yo puedo escuchar a mi compañera y decir, no lo puedo terminar de imaginar, pero sí, ese relato, esa experiencia tiene un lugar y convive con el relato de quien tiene una identidad súper arraigada en la peonada y en la cuestión de campo y se reconoce desde ahí y no reconoce que es su origen mapuche, o las migrancias que hemos venido en la época de la inmigración, 1880, 1930, o en las últimas migrancias o en los exilios. Digo, todas estas identidades rotas, pero no rotas desde el lugar desde víctimas, sino todas estas identidades que necesitan, yo no sé si la palabra es ser sanadas, pero sí ser reivindicadas, porque a veces la rotura y este lugar de herida o de frontera es una identidad en sí misma. No es que el lugar deseado es el lugar de la sanación y de la... No, yo creo que se pueden habitar estos lugares rotos o estas heridas como parte de la identidad, conviven. Entonces, he dejado de tachar Patagonia, me parece que conviven las dos. Si hay otra denominación para el territorio, bienvenida sea, y que todas sean capas, y no capas que articulan por separado, porque Gualmapu articula con Patagonia, porque hay algo que es clave y es bien del territorio. Cuando explota un volcán, no importa si explota del lado argentino o Chile, nos llenamos de ceniza igual. Y si tiembla, acá tenemos tremores. Si tiembla del otro lado de Chile, acá hay tremores. Mis alumnas, son muchísimas, tienen familias binacionales que están de este lado y están en Curarré o en Osorno. Tenemos mucho más vínculo afectivo, poético, literario. Cuando fue la revuelta en Chile, acá estaban
preocupados, pero no solo por el familiar que podía estar en San, sino porque hay una conciencia del territorio que opera en el sur, ¿no? Riedelman en Chile va a hablar de suralidades. Para Chile yo creo que el concepto de suralidad se puede extender, puede convivir con el Mapu. Hay algo que vincula el territorio. Cuando estuvo la pandemia y no podíamos cruzar, era un territorio que estaba sesgado, ¿no? Cuando no se podía transitar. Y que lo vincula mucho más que con Buenos Aires o con otras regiones. O sea, hay una identidad en Patagonia y nada, yo soy como de, digo, hay que aprender a vivir juntos y es mucho más sencillo, pero bueno, ese mucho más sencillo va en contra de los discursos del poder que lo quieren hacer ver imposible. Sí, lo quieren conflictuar en gran escala para, obviamente, sus propios intereses. Eh, También estaba en ese ejercicio estaba repasando lo que me ibas comentando y pensando en los choques también que pueden suceder, pero lo que me has botado es también como una cantidad mm, de fortalezas que tiene finalmente pensarse el territorio patagonio, de la Patagonia, como lo Ujú. plantea obviamente el pensamiento mapuche. Te agradezco muchísimo como toda esta información y tu propia historia, como poner aquí el cuerpo, la mente y el sentir en esta entrevista. A veces no es sencillo, pero bueno, siempre Ay, pregunto, ¿cómo quieres ser recordada en la historia, Tamara? no me lo puedo ni pensar, nada, no lo podría pensar. Sí me parece que hay algo de la trascendencia que a todos nos convoca, porque si no, no haríamos las cosas que hacemos. No tengo claro qué, pero sí creo que hay algo de, ojalá trascienda algo, ¿no? Como que alguna de las cosas en las que trabajamos crezca, eso. ¿Hay alguna de tus letras que quieras compartirnos para cerrar o algún pensamiento que quieras compartirnos para cerrar? No, Em, no tengo bueno, ningún libro cerca. tranqui, No tengo. Ah, bueno, podría ser, pero no sé cuán cerca lo tengo porque queda muy poquito, quedan 2 minutos sí, pero 30. em, pero no para leer, pero no, agradecerte muchísimo. La verdad que qué pena que no nos hayamos podido encontrar el año pasado porque hubiera sido muy divertido un café o un mate. Ojalá vengas pronto y nos podemos encontrar. Eh, no leo nada, queda muy poquito, pero bueno, eso, pueden encontrarnos en las guachas. No es tan fácil leer lo que uno escribe, es mucho más fácil promocionar las cosas de los demás. Promocionar y hablar de lo que uno escribe es como, agradezco que no hayamos hablado de eso, porque es como una especie de autobombo y es raro, es mejor que lo busquen y por ahí te paso algo y lo compartimos por acá, te lo paso por WhatsApp. dale, buenísimo. Igual en la cajita de comentarios ahí dejamos como las redes y bueno, como pensando también en esa frase, ¿cuál sería la frase de cierre? Tu frase de vida de cierre después Gracias de cierre. de pensar en que eres una mujer que teje la historia en América Latina y el Caribe. ¿Eso cómo te hace sentir? No, lo primero, votemos bien. A los argentinos votemos bien. Por Dios, no votemos a la derecha. No voten a la derecha. Después, eso es una buena frase. No votemos a la derecha. Después vemos. Nos pondremos de acuerdo. No votemos a la derecha. Y después, esto, ¿no? De pensar que siempre lo que queremos privado, individual, único, no. Se teje en una gran historia de voces, que es la historia, las historias particulares de una familia, como decíamos al principio, de las ancestras, de las madres, de las abuelas, de las tías. Son historias que se tejieron en contextos. Entonces, no perder ese punto de vista. Somos las pequeñas historias familiares que se tejen en una gran historia, que es la historia de las disputas en nuestro caso, del sur de América Latina. eh, y si perdemos eso de vista, nos va a costar un montón entender los por qué. Eso. Bueno, Entonces, eso. No perder el entramado de la historia particular y la gran historia. un beso gigante y muchas gracias por fin la entrevista número 62. No, por favor, abrazo grande y un gustazo. Gracias. Besos. Chao, chao. Nos vemos.